Buenas noches, espero que me escuchen. Buenas noches a todos, estoy listo. Solamente vamos a hacer alguna prueba técnica en la parte de audio. Ya saben, bueno, los amigos recurrentes saben que nos pueden poner un 1 o un sí en el chat para confirmarme que sí están escuchando. Sí, veo que sí, la mayoría. Perfecto, ok, uno, entonces vamos a comenzar. Ya lo había dicho Felipe, mi nombre es Antonio Villegas. Agradezco mucho el tiempo que nos regalan. Espero que sea de utilidad estos minutos que vamos a invertir aquí. Antes de empezar ya de manera formal, déjenme mencionarles de alguna manera cuál fue la razón por la cual llegué a hacer un curso como este y o por qué estoy impartiendo el curso. Bueno, la primera razón es la siguiente. Es mi interés por saber cómo se hace el diagnóstico ya de manera formal. ¿Cómo? Yendo a los manuales, yendo a las tablas que nos dan los fabricantes de cómo hacer un diagnóstico. Ahí me di cuenta, en esta parte del diagnóstico, que muchas veces los pasos en la tabla de diagnóstico eran muy sencillos, extremadamente sencillos, incluso algunas veces 10, vamos a poner un ejemplo, una tabla de diagnóstico de un código de falla nos daba unas 30 páginas para resolver. Obviamente me refiero no páginas en detalle, ¿no? Sino páginas que me decían una instrucción de medición, pero 10, 20 laminillas eran pasos muy sencillos. Entonces me llevaba yo más tiempo en leer esas laminillas que hacer el diagnóstico. Es una de las características que vi. Entonces identifiqué que eran muy básicas las tablillas. ¿Y por qué eran de esa manera? Porque iban dirigidas a técnicos en donde a lo mejor, desde mi punto de vista, no tenían la preparación para resolver el problema, porque pudieran no ser especialistas. A lo mejor es más general o intentan identificar que va hacia una masa general de técnicos que pudieran no tener la capacidad de resolver el problema. Sin embargo, hay otro problema que identifiqué. Aquí nosotros nos dedicamos al desarrollo de sistemas de diagnóstico, ¿sí? Como consecuencia nos involucramos en identificar cómo comunican las computadoras con los sistemas de diagnóstico y además dar soporte técnico a ustedes para que pudieran resolver los diferentes problemas. Nos dimos cuenta de una necesidad inmediata y necesitábamos crear este curso precisamente para que nuestros soportes técnicos fueran más eficientes. ¿En qué sentido se vuelven más eficientes? ¿Por qué? Porque ustedes saben medir, utilizar un sistema básico como el multímetro, y si nos podemos ayudar de la herramienta que nosotros hemos desarrollado y o de otro sistema de diagnóstico, podemos adelantar más hacia el tema del diagnóstico. Ahorita vamos a hablar ya en forma un poquito de lo que vamos a ver en el curso. Para aquellos que ya se inscribieron, bienvenidos, nos vamos a ver dentro de 8 días en Puebla. Créanlo que vamos a invertir bastante bien nuestro problema, nuestro tiempo para resolver problemas. Y ¿qué les adelanto desde ahorita? Pueden acercar los vehículos que tengan problemas. Espero que sean suficientes para las prácticas, espero que no sean demasiados que no nos alcancen a revisar. Sin embargo, les vamos a poder dar las herramientas necesarias para resolver los problemas. Vamos a entrar en la parte formal de la charla. Denme un segundo, perdí el control, aquí está. Estos van a ser los objetivos, ¿sí? Se les van a dar técnicas a ustedes en el sentido de utilizar y saber utilizar estas técnicas para la medición de manera correcta. ¿La medición de qué? De los diferentes sistemas, subsistemas, sensores, actuadores que tiene involucrado un sistema vehicular, ¿sí? Un sistema de control de motor, un sistema de control de transmisión, de ABS o algún otro sistema de control. ¿Basados en qué? En la medición
efectiva con un multímetro, utilizando las funciones que tiene este multímetro. Hay sistemas de multímetros automotrices específicamente, los cuales nos dan más información que un multímetro genérico. Sin embargo, un multímetro genérico a veces también lo desaprovechamos. Lo único que medimos en algunas veces, voltaje, de manera directa batería, alternador, quizás algunas alimentaciones para sensor, para computadora, y quizás resistencia para medir continuidad de cables y o algunos componentes. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es enriquecer la formación en cuanto a la medición. Aprovechando aquí, ¿de dónde traigo esta experiencia? Primero, en la parte no automotriz, mi formación fue en la parte de sensores. De manera general, en la carrera me dediqué tanto a medir, caracterizar y diseñar sensores, para después involucrarlos en sistemas. Entonces, aprovechando esa experiencia, tanto en la parte teórica como en la parte de desarrollo de sistemas de medición, la abierto aquí para ustedes y que podamos tener un mejor uso de los instrumentos de medición. Lo demás es utilizar el instrumento adecuado para cada falla, ¿sí? ¿Por dónde voy a empezar a hacer el diagnóstico? Ya en la parte formal, en la parte de medición, ¿sí? Hay un protocolo previo, el cual es solicitarle al cliente que nos dé toda la información, saber si alguien más ya revisó el sistema. Ustedes saben que un problema también grave en los sistemas automotrices es que los vehículos muchas veces ya vienen de otros talleres. Cuando vienen de otros talleres, el problema es que el problema original ya es mínimo y se han incrementado los problemas gracias a que alguien que no tenía la capacidad hizo algunos cambios, adaptaciones, intentos de reparación, quizás modificó parámetros y al final de cuentas nos complica la existencia en el sentido de nos dedicamos más tiempo a la solución de los problemas posteriores que a la solución original, ¿sí? Yo me he encontrado con, vamos a llamarles franquis, así lo sé, me he referido a ellos, cuando después de ubicar una falla, el técnico motriz lo que hace son adaptaciones, ¿sí? Y resulta que esas adaptaciones son poco eficientes, poco funcionales, quizás funcionen un rato, pero después lleguen a quemar o a dañar algún otro sistema que nos complicaría la situación general del vehículo. Y por último, vamos a ver una serie de sistemas alternativos para ayudarnos al diagnóstico. De manera general, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser, ya identificamos el problema, ¿sí? Ahora, ¿cómo identifico cuál de los elementos involucrados es el que está mal? ¿Sí? Vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Vamos a partir de lo general, verificamos primero cuál es el problema, cómo, basados en código de falla o en referencias que nos dé el cliente, o nosotros visualmente podemos observar fallas directas en el vehículo, ya sea de manera visual, de manera auditiva, a manera de vibración, con el sentido del tacto, y después de haber identificado el problema lo vamos a ir aislando, ¿sí? Haciéndolo pequeñito para llegar al final de cuentas a un elemento. Ese elemento será el que pudiera tener la falla y vamos a llegar a un sistema, yo le llamaría un sistema mínimo que puede estar integrado por lo siguiente: un sistema de monitoreo que puede ser la computadora, sistema de alimentación que pueden ser los cables, un sistema de información que puede ser el sensor y además un sistema actuador, que es sobre el cual va a dirigir la computadora una acción. Una vez aislado ese sistema, con la ayuda de diferentes herramientas, técnicas de medición y o simuladores y o 2 o 3 aparatos adicionales, que podamos nosotros resolver cuál es el problema de este sistema mínimo que les expliqué. La computadora en su parte de ingreso de información, la computadora en su parte de ingreso de control, el sensor que me está
indicando la información de un exterior, las líneas de comunicación o de señal o de alimentación o el actuador mismo, ¿sí? A veces podemos resolver problemas que aparentemente son graves aislándolo de esta manera, ¿sí? Es una de las técnicas que utilizaremos. Esos serían los objetivos que vieron en pantalla y vamos a pasar. ¿En qué nos vamos a basar? ¿Con qué vamos a iniciar? Vamos a recordar un poquito lo que es la ley de Ohm y la parte eléctrica, el manejo de la información va a estar basado en estas tres características, ¿sí? Lo que es la corriente, el voltaje y la resistencia. Vamos a ver algunas analogías con un sistema de agua, un sistema de aire, que los explicaremos en su momento en el curso. Vamos a ver también lo que es el término de potencia cuando se involucra el voltaje, cuando se involucra la corriente. Y de aquí partiré para demostrarnos que muchas veces la medición de continuidad en un cable que maneja potencia no es suficiente. ¿Por qué? Porque al manejar potencia hay una caída de tensión debido a que a lo mejor ese cable no tiene las características suficientes de conducción debido a algún desperfecto físico o un falso contacto y es probablemente el causante de la falla. ¿De acuerdo? Lo veremos de manera teórica, de manera práctica también, y también identificaremos por qué no es suficiente que el voltaje de batería sea más de 12 volts. Sí, en esta tablita podemos ver que una batería cuando se encuentra al 100% me debe de dar, una batería de plomo, me debería de dar 12.65 volts para considerar que está al 100%. Déjenme adelantarles que los sistemas de diagnóstico muchas veces no soportan el diagnóstico en un sistema que no tiene el voltaje adecuado, no por deficiencia del sistema de diagnóstico. El problema es una deficiencia en el sistema de alimentación. Perdón, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes me aseguran vía telefónica cuando estamos dando un soporte para identificar un posible problema a través del diagnóstico y ustedes me dicen, es que la batería de voltaje más o menos tiene 12 volts, si nosotros nos referimos a la tabla que tengo en pantalla, 12 volts significa el 25% de la carga disponible en el acumulador. ¿Qué sucede? Pues en el primer arranque, si el vehículo por alguna situación no arranca, seguramente no va a ser suficiente para continuar adelante con el diagnóstico y muchos módulos incluso no van a ser posibles ser diagnosticados con este voltaje en batería. También lo vamos a verificar. Ahorita vamos a llegar a una tabla en donde vamos a identificar las diferentes prácticas que vamos a hacer. Mientras les menciono, puse una tabla en donde tenemos los prefijos multiplicativos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir megapascales que decir pascales o que decir kilopascales. Son 3 órdenes de magnitud o 6 órdenes de magnitud de diferencia entre uno u otro de los términos que ya les mencioné e incluso a veces nos lleva a referencias falsas. Muchas veces he tenido la fortuna de auxiliar a algunos de nuestros clientes, o más bien muchos de nuestros clientes, con referencias de valores. Una referencia a la que yo he visto que no prestan atención mucho, pero es muy fácil. Con la ayuda de internet las referencias son muy fáciles. Les voy a poner un ejemplo. La presión a la altura de la Ciudad de México. Soy malo, tengo muy mala memoria, pero voy rápido con mi smartphone, identifico cuál es la presión a la altura de la Ciudad de México y el internet me dice en la unidad que yo desee cuánto es lo que debo tener a la altura de la Ciudad de México. Si me desplazo a la Ciudad de Monterrey, cuánto debo tener en la Ciudad de Monterrey. Si estoy al nivel del mar, pues tengo la referencia, ¿sí? De una atmósfera a nivel del mar. Y dependiendo de la altura, puedo tener esas referencias. Muchas veces los vehículos no tienen esta referencia y como consecuencia no tienen una adaptación correcta de control de combustible. O del avance de tiempo. Entonces es un ejemplo de cómo la tecnología la podemos usar a nuestro favor en este sentido. Y estoy en la parte de prefijos. Entonces el manejo de las unidades es muy importante. ¿Sí? No es lo mismo manejar milisegundos
en la parte de inyección, que ustedes me digan que estamos teniendo del orden de segundos la inyección. ¿Por qué? Porque es imposible. Y esto nos dará más información y más raciocinio para la utilidad o la utilización del osciloscopio, que también está incluida en la parte del curso. Recuerden que es optimizar. Aquí utilizamos un término a nivel diagnóstico, ¿sí? Lo que vamos a hacer es optimizar el uso de las herramientas que ya tengo. En el taller tengo un multímetro y si no lo tengo, por favor déjenme decirles que hay que conseguirlo. No es necesario que se compren el multímetro de última generación. Si no lo tengo, que con 200 pesos se pueden comprar su primer multímetro y lo pueden poner a trabajar. Sí, saldrá en el primer diagnóstico. Yo sé que no son técnicos que no tienen multímetro, pero para ya aquel que ande distraído, les estoy dando esta recomendación. ¿Ok? Y así, un escáner. Algunos de ustedes quizás nada más tengan un escáner que nos dé información de códigos de falla en módulo de motor y algunas líneas de datos. Estoy quizás encasillando en un sistema básico que es más que suficiente muchas veces, un sistema OBD2 que nos puede dar mucha más información de la que imaginamos, ¿sí? Nosotros también preparamos, no es tema del curso que viene, pero preparamos un curso que se llama Estrategias de Diagnóstico Modo 06, que nos da más información de cómo explotar un sistema de diagnóstico genérico, que muchas veces lo tenemos allí y no lo usamos. En la parte diagnóstico genérico sí vamos a ver muchos ejemplos en el curso, créanlo, van a aprovechar más ese tema genérico, pero también vamos a aprovechar las funciones específicas en cada marca de los sistemas que ustedes lleven, ¿sí? No me voy a dedicar a usar el sistema que yo llevaré 2 o 3 sistemas, entre ellos obviamente el Scanator que hemos desarrollado nosotros, pero son bienvenidos todos aquellos sistemas de diagnóstico que ustedes tengan. Por otro lado, el osciloscopio, que también lo vamos a usar, más adelante voy a poner un ejemplo para generalizar más por un sentido de la parte de las mediciones y especificar qué es lo que pudiéramos estar viendo de manera puntual en la parte automotriz. Vamos a empezar a mencionarles sería la diferencia o vamos a empezar viendo el mundo de la electricidad, ¿sí? Ese es un sistema ideal en donde tengo unos cables que no tienen pérdida de energía y del lado derecho ustedes van a ver un acumulador o una batería, del lado izquierdo van a ver una carga que puede ser un motor, puede ser un motor de marcha, motor de ventilador, un inyector, imagínense cualquier actuador, ¿no? Pero nuestro mundo ideal no es ese, nuestro mundo ideal es el siguiente, perdón, este es un mundo ideal, el que estamos viendo ahorita, nuestro mundo real es el siguiente, ¿sí? Nuestros cables se comportan también como resistencias, nuestros conectores también lo hacen. Entonces, ¿qué viene a darnos esto? Pues más complejidad al sistema. Porque en la diapositiva anterior, los multímetros nos iban a dar el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque teníamos conductores ideales que no iban a perder voltaje. Y aquí lo que vamos a tener, del lado derecho vamos a tener el voltaje de batería. Del lado izquierdo, en el multímetro que está pegado a la carga, vamos a tener un voltaje diferente. ¿Y dónde se va a quedar ese voltaje? Pues en nuestras resistencias de los conectores, nuestras resistencias de los cables. No son resistencias físicas, que vamos a ver como las resistencias pequeñitas que conocemos de código de colores o las de montaje superficial. No, es una resistencia intrínseca de los materiales. ¿De acuerdo? Y también vamos a ver qué utilidad pudieran tener los conductores ideales y cuál es la utilidad de los conductores reales, los que tenemos a diario. Vamos a continuar. También va a ser parte del tema la revisión de las leyes de Kirchhoff. Aquí tenemos la segunda de Kirchhoff. Y aquí tenemos la primera, la ley de las corrientes. Entonces vamos a explicar en el curso y eso lo vamos a llevar a la parte práctica. Así vamos a definir qué es un nodo, vamos a ver dónde hay nodos
en el vehículo. ¿Y qué me va a identificar un nodo? ¿O para qué me sirve identificar un nodo? Un nodo, les adelanto, es aquella conexión de más de 2 cables. Eso quiere decir que tenga esa conexión más de 3 cables. Se me olvidó cuántos eran con los dedos y después dije 3. Bueno, un pequeño desliz, pero continuamos. Esto nos va a servir en la práctica para saber en dónde se pierde el voltaje, a dónde se va la corriente y o por qué tengo falta de energía en algún circuito. Vamos a hacer en las prácticas, vamos a analizar el intervalo de medición. Ahí se repite 2 veces analizar el intervalo de medición, ¿no? Déjenme ver qué nos hace falta. Ok, el primer punto es analizar el intervalo de medición. En el segundo punto voy a ver qué voy a medir, corriente alterna o corriente directa. En el curso vamos a definir cuándo se mide una y cuándo se mide otra. ¿De acuerdo? Y las diferencias que puedo obtener entre hacerlo bien, hacerlo mal, y además cómo un número en el multímetro me va a representar una señal que estamos viendo en el osciloscopio. O un porcentaje en el escáner nos va a representar una forma de onda en el osciloscopio. Y o información que puedo comparar y como consecuencia concluir cuando tengo la información de diferentes instrumentos. Les adelantaré aquí cuál sería la diferencia entre un osciloscopio y un escáner, ¿sí? Quizás los dos puedan graficar. Bueno, la primera diferencia es la velocidad. El osciloscopio es extremadamente veloz comparado con el escáner. ¿Sí? El escáner nos va a dar quizás, por muy rápido, unas 20 horas por segundo, eso es 20 Hz, comparado con un osciloscopio que nos puede dar, dependiendo de la capacidad del osciloscopio, pero en el ramo automotriz es suficiente con unos 20, 40 MHz para poder hacer mediciones, principalmente de señales muy rápidas. Señales muy rápidas podrían ser quizás sensores de CKP, de CMP, de detonación y en las líneas de comunicación. Esas serían las velocidades extremas que vamos a tener en los de medición. Y también vamos a visualizar cómo identificar la velocidad a la cual se están emitiendo las señales o identificar la velocidad de las señales que estamos tratando de medir. También vamos a ver si yo tengo voltaje y tengo corriente, pues obviamente puedo medir su resistencia. Entonces vamos a poder calcular una resistencia de manera indirecta con el sistema del osciloscopio. Si simultáneamente mido corriente y voltaje y después lo vamos a comparar con un valor que nos dé el multímetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Enriquecer el panorama en cómo ustedes miden. ¿De acuerdo? Las formas de conexión, ¿sí? ¿Cómo voy a identificar si mido en paralelo, si mido en serie, si estoy midiendo corriente con un gancho de pruebas, por qué el multímetro lo pongo en voltaje o por qué uso el osciloscopio y o por qué comparo con cierta señal en el escáner? ¿De acuerdo? Y al final de cuentas, ¿qué deseo encontrar? Si no tengo ni la menor idea qué es lo que estoy buscando, pues obviamente quizás no voy a encontrar nada. ¿De acuerdo? En eso basaremos la estrategia de medición. Vamos a ver las diferentes prácticas. Por ahí estoy todavía planificando otras 2 prácticas o una al menos adicional a las que les estoy exponiendo. Este curso se le está anexando cada vez más información. Este curso la primera vez lo di en Monterrey hace casi ya 3 años. Entonces se ha ido enriqueciendo cada una de las prácticas, así la información que he colectado. Sí, vamos a ver la medición del sistema de carga con los diferentes sistemas a incluir. Repito, multímetro, osciloscopio, escáner. Vamos a medir resistencia en sensores y actuadores. ¿Para qué nos va a servir medir esta resistencia? Medición de la polaridad de los sensores. Esta fue una de las primeras motivaciones que tuve para hacer el escáner. Perdón, no el escáner. La motivación del escáner fue otra. Más bien la motivación que tuve para hacer este curso, el curso de mediciones. Algunos de mis colegas los vi bien impartiendo cursos de mecánica, impartiendo cursos de electrónica en
en el ámbito automotriz y no sabíamos definir o no sabían definir cuál línea era la línea de voltaje, cuál línea era la línea de tierra y cuál era la línea de señal. Entonces, si nosotros no podemos definir y no tenemos un diagrama, estamos perdidos. Entonces, ¿en qué vamos a basar nuestras estrategias? En no tener diagrama. Vamos a suponer que no hay diagrama. Los diagramas que lleguemos a utilizar solamente son de referencia para identificación posterior a que hagamos las pruebas. Entonces, nosotros vamos a ser capaces de saber cuál es en realidad la tierra, la señal y el voltaje. Dirán, lo sé hacer. Créanlo, que muchos de ustedes a lo mejor sí, pero la mayoría de ustedes tienen todavía lagunas en confirmar que efectivamente es el voltaje o es la señal. Se los garantizo que muchos de ustedes todavía tienen duda en cómo hacerlo. Lo que les invito es a soportar teóricamente y hacerlo prácticamente en el curso para que vean que es muy sencillo. Utilizaremos para estas prácticas una resistencia que cuesta un peso y nos es suficiente, o menos, nos es suficiente para hacer pruebas efectivas de cuál es la señal, cuál es el voltaje y cuál es la tierra. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la construcción de un simulador de sensor doble, aunque vamos a tener disponibles simuladores ya construidos, tanto por nosotros como simuladores que nos van a disponer los amigos de TTM Automotriz. Vamos a hacer nosotros, no vamos a tomar mucho tiempo, el primer día les doy el diagrama y ustedes lo construyen si así lo desean durante la noche para probarlo al siguiente día y ya llevaré algunos construidos. Vamos a ver lo que es la correlación de sensores, ¿sí? Y bueno, regresando al punto anterior de la práctica 3, vamos a ver lo que es la alta y la baja impedancia, que es la parte teórica que nos va a llevar a identificar cuál es el voltaje y cuál es la tierra. Ok, continuamos con la práctica número 5. Para mí en particular es el sensor más difícil de identificar si está trabajando o mal. ¿De acuerdo? Y este sensor es el sensor de detonación. En su momento nos enfrentaremos a la prueba y enseñar cómo medirlo, cómo identificar que está funcionando y al final de cuentas que ustedes tomen la decisión si se reemplaza o no en función de la información que se les dé. También vamos a ver la sincronización de sensores, sensores EKP, sensores MP principalmente. Vamos a tener disponibilidad nosotros de simuladores para hacerlo en banco o de vehículos para hacerlo directamente en el mismo. Vamos a ver qué efectos tiene de manera gráfica el que uno de los sensores esté, más bien que no haya sincronización, fallando. También vamos a ver la medición de actuadores. Un ejemplo pudieran ser los inyectores, las bobinas, pero créanlo, el actuador que ustedes me digan, vamos a medir, exploramos con la información que se les va a ir disponiendo cómo medirlo, ¿sí? Vamos a poder medir voltaje, corriente, resistencia o incluso impedancia o ver el efecto de la impedancia, ¿sí? Porque ya no es lineal, porque hay picos en la señal, porque hay caídas, porque hay curvas en una señal que esperaríamos que fuera cuadrada. Toda esa información se les va a disponer en el curso, en la parte teórica, y lo vamos a ver obviamente en los vehículos, ya en la parte práctica. También vamos a ver actuadores, de actuadores, un ejemplo, válvulas solenoides, que generalmente en la actualidad están controladas por ancho de pulso, ¿sí? Actualmente no podemos solamente medirlo. En algunas ocasiones sí, pero no en otras o no en todas con un multímetro. Sin embargo, si es medida o controlada por ancho de pulso y el periodo, que también verificaremos que es periodo, es constante, nosotros vamos a poder hacer con multímetro, pero bajo ciertas condiciones. Se les enseñará también cómo usarlo y cómo interpretar ese valor que les va a dar el multímetro, visualmente el escáner, cómo les puede dar la información quizás en un porcentaje y también en el osciloscopio cómo les puede dar la información en una gráfica. También vamos a ver la identificación e interpretación. Ya me salté
práctica, denme un segundo, termino con la práctica 10, identificación e interpretación de las variables del escáner. ¿Por qué llegó esta necesidad al curso? La misma, digámoslo así, la misma dinámica de desarrollo del escáner nos llevó a identificar que hay vehículos que nos disponen, un ejemplo, una camioneta Suburban de General Motors, de 8 cilindros en B, que nos disponen de cientos de variables en el escáner. ¿Sí? En esta camioneta, una 2008, probablemente tenga alrededor de 250 hasta 300 variables. Entonces, ¿qué voy a hacer con tantas variables? Pues primero voy a aislar, al igual que les mencioné hace rato, el problema, identificar cuáles son las variables o los sensores o los actuadores involucrados en el problema. Sí, voy a hacer una selección de esas variables y después las voy a interpretar. Es mucha información la que nos disponen los escáneres específicos, los escáneres de fabricante, entonces hay que identificar qué significa un porcentaje, qué significa un voltaje, qué significan las cuentas, qué significan los pasos, las diferentes unidades en las cuales va a estar reportadas, para poder hacer la interpretación correcta. ¿De acuerdo? Y regreso ahora sí a la práctica 9. Vamos a medir las líneas de comunicación. Muchas veces tenemos códigos que empiezan con la letra U. En este sentido, la primera recomendación es verificar las conexiones de las diferentes computadoras, falsos contactos, quizás tengamos un daño en los conectores, en el arnés, entonces hay que identificar primero los falsos contactos. Si ese no es el problema, podemos ir a otra área, la área de medición de las líneas de comunicación, que también aprenderemos a medir todos y cada uno de los protocolos de comunicación OBD2, y eso nos ayudará para identificar cualquier línea de comunicación, no importa de cuál se trate, e identificar su buen comportamiento. Y por último, vamos a ver cómo los diferentes simuladores a los cuales vamos a tener acceso, simuladores para probar computadoras, simuladores para comprobar el sistema completo o simuladores para activar alguna acción dentro de la computadora. Los vamos a tener disponibles y vamos a hacer prácticas con ellos para poder identificar si el problema es el sensor, la computadora o las líneas de alimentación y o comunicación. Continuamos con la siguiente diapositiva. Estas son algunas referencias de señal. Vamos a ver las diferentes características que puede tener una señal. Estas son señales periódicas. Estas señales periódicas vamos a saber por qué son periódicas y vamos a identificar cuál es la razón de ser de si identificamos una periodicidad, el medir frecuencia. Continuamos. Estas señales son señales que nosotros vamos a ver con un osciloscopio y que vamos a poder identificar cuándo se está activando uno de los sistemas. Un actuador probablemente, voy a poner un ejemplo, un actuador que es alimentado con este tipo de señal por ancho de pulso puede ser el cuerpo de aceleración. Otro puede ser el calentador del sensor de oxígeno, puede ser la válvula EGR. Hay un sinfín de actuadores que pueden darnos este tipo de información. Vamos a ver qué significa el porcentaje que tengo a la derecha, que es un porcentaje que puedo obtener con el multímetro, que puedo obtener con el escáner, pero la señal gráfica la voy a tener con el osciloscopio. Entonces, ¿cómo puedo interpretar el número respecto a la parte gráfica? Vamos a ver también la clasificación de todos los sensores. Sensor que me digan, ¿sabe qué, profe? Inge Villegas, no puedo medir este sensor. Aunque yo no conozca el sensor, crean lo que lo vamos a poder medir, vamos a interpretar cómo está alimentado y vamos a interpretar qué tipo de señal me va a dar. Obviamente dependemos de muchos factores, de la integridad del sensor, pero les enseñaré las diferentes técnicas para ir reduciendo nuestro problema a un mínimo. ¿De acuerdo? Aquí hay unos ejemplos de las diferentes características de los sensores o cómo pueden estar clasificados. Aquí hay otro tipo de clasificación adicional a la que vimos en la diapositiva anterior.
Voy a poner ejemplos de diferentes sensores como el que tienen en pantalla. Voy a mostrarles qué significa la RP que tengo dentro del recuadro azul que dice ECU. Supongamos que esa es una computadora de motor. ¿Qué sucede si yo desconecto el sensor? ¿Por qué se me queda a tierra o por qué se me queda polarizada a voltaje en mi línea de señal? Y eso es lo que me va a causar el que a lo mejor si yo desconecto un sensor de 3 pines, quizá mi multímetro, una punta de ellas me dé 0 volts, pero las otras dos me den 5 volts o muy cercano a 5 volts. Identificaremos, vamos a ver cuál es la señal y cómo es el voltaje de alimentación o cuál es el voltaje de señal de alimentación. Ok, hay algunas fichas técnicas de los sistemas que nos van a identificar. Voy a poner solamente algunos ejemplos de cuáles podrían ser los voltajes o los límites máximos o mínimos para que según la estrategia de esa computadora nos dé alguna falla. ¿Sí? Vamos a identificar si existe recurrencia para la medición de alguna variable y vamos a ver además esa recurrencia y cómo replicar esa recurrencia. O correlación. Me salto estas diapositivas, solamente les menciono que estas son los datos de una app doble o una app triple. Estamos de regreso. Probamos otra vez el audio, si me auxilian, por favor. Espero que me estén escuchando. De acuerdo, creo que sí. Entonces regresamos a la presentación. Vamos a ver. Nos quedamos por aquí. Ok, nada más de manera general, por ahí preguntaban que hasta cuándo iba a estar esta promoción. Va a estar todo el mes de marzo, pero solamente está limitado a 100 unidades. Entonces, pues bueno, no les garantizamos llegar hasta finales de marzo, dependiendo del número de disponibilidad que tengamos. Y continuamos con la siguiente diapositiva en la parte de mencionarles qué es lo que vamos a ver en el curso. Sin embargo, esto también enriquecerá el panorama de lo que necesitan. Desde mi punto de vista, es un punto de vista muy particular y crean lo que me ha funcionado. Déjenme también hacerles la siguiente... ¿cómo mencionarles? La siguiente observación de cómo he aprendido a diagnosticar, incluso a distancia. Con el conocimiento de muchos de sus compañeros, mi formación no es como mecánico, mi formación es como ingeniero físico. Entonces, ¿qué sabía de mecánica? Algunas cosas, no muchas. Yo me inicié en la parte informal en un taller eléctrico, el taller de mi padre, taller eléctrico automotriz, en donde aprendí a reparar alternadores, generadores, marchas, reguladores, etcétera, etcétera. Pero en la parte específica del diagnóstico empecé a hacerlo a través de ustedes. Cómo con el conocimiento de ustedes les ayudaba a razonar. O sea, con el conocimiento que ustedes tienen, empezaba a darle forma a la solución para encontrar los problemas, ¿sí? Entonces eso enriqueció mi información y la información, perdón, mi información y la información de la cual yo les puedo disponer. Ok, aquí tengo en pantalla la medición de un TPS y ustedes pueden ver que las señales son similares, ¿sí? La diferencia es que una va en sentido superior y otra en sentido inferior. Le llamamos a esta una señal espejo, ¿sí? Si yo pusiera un espejo a la mitad, ese espejo me reflejaría la que está en alguno de los sentidos y me daría como consecuencia la otra señal. ¿De acuerdo a esto? Interpretaremos, sabremos cómo medirla, sabremos cómo identificar si hay un problema o no. La ventaja de tener los vehículos, los problemas reales, es que identificaremos un sinfín de problemas que pueden estar involucrados, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Este vehículo, incluso enriquecen mucho los vehículos que tienen falla. Si nosotros pudiéramos ver
la señal similar con la que tengo en pantalla de un vehículo que estuviera en buenas condiciones, veríamos muy diferente la señal que tenemos de color verde respecto a la señal que estoy mostrando aquí, ¿sí? Explicaremos el por qué tantos picos de diferente tamaño, ¿sí? En un cigüeñal que es medido por un sensor que está en buenas condiciones y además ese cigüeñal también está en buenas condiciones y las líneas que me mandan esa señal a la computadora están en correctas condiciones, yo lo que voy a tener, señales similares, ¿sí? De altura similar. Entonces no tendría tantas señales como picos máximos y picos pequeñitos. Nosotros podemos hacer comparación entre un vehículo que esté bien, un vehículo que esté mal, y o tomar referencias de la literatura para saber si la sincronización, si un sensor puede estar bien. También vamos a ver la relación que existe entre el valor numérico que voy a medir con el multímetro de la señal, por ejemplo, que está en verde, ¿sí? Cómo un número me va a interpretar un comportamiento de una señal que gráficamente puedo ver como la que están viendo en verde. Y o por qué no puedo medir con un multímetro, o por qué sí puedo medir con un multímetro la señal que está en amarillo. ¿De acuerdo? Vamos a ver también clasificación de actuadores. Esto nos va a ayudar a saber cómo medirlos, a saber qué información nos va a dar cada uno de los sistemas de medición que vamos a utilizar y o cómo hacer nuestros propios simuladores y o cómo utilizar los simuladores que tengamos a la mano. También vamos a ver, esta es la representación gráfica de una topología de comunicación entre computadoras que están conectadas a un bus de comunicación, específicamente un CAN bus. El por qué tienen resistencias al final, específicamente de 120 ohms, así lo dicta el estándar CAN bus. ¿Y qué sucede si yo le quito una de esas resistencias? Y resulta que alguien eliminó una de esas resistencias sin quererlo de un vehículo y la comunicación es pésima entre las diferentes computadoras y hay muchos códigos de falla que empiezan con U. ¿Sí? ¿Cómo identificar que la línea de comunicación pudiera tener una falla? Lo vamos a ver en la parte experimental, en una de las prácticas, qué sucede si yo quito una de esas resistencias, si se pueden seguir comunicando los módulos o no, o qué sucede si mando una de las señales a corto, a tierra o a corto a voltaje. Vamos a ver la parte de comportamiento de un sistema específico, más bien un sistema estandarizado que me va a decir qué sucedería con la comunicación si una de las líneas se va a cierto estado. Cierto estado desfavorable, obviamente. Regreso a lo que todos deberíamos de conocer. Muchas veces, créanlo, no es por señalar, es por informarles a ustedes que muchas veces no sabemos dónde está el pin número 5 y el pin número 6 de nuestro conector de diagnóstico. Importante, totalmente importante. Además de saber dónde está la tierra, dónde está el voltaje, deberíamos de saber dónde están las líneas de comunicación. Sin no tener un escáner a la mano, yo puedo visualizar, de acuerdo a los pines que tiene el sistema, cuáles son las líneas de comunicación y además cuál es el formato de comunicación. En pantalla yo estoy remarcando el pin número 2, el pin número 10, que se utiliza con el protocolo J1850, específicamente PWM. Ya veremos en el curso qué significa eso. El pin número 2, exclusivamente para General Motors, en su formato J1850 BPW, también sabremos qué significa eso, mediremos los voltajes, mediremos la frecuencia de transmisión de la información a través de ese pin. También veremos el pin 6, el pin 14, CAN alto, CAN bajo respectivamente, y aunque no está marcado en esta diapositiva, sino en una diapositiva posterior, eso espero, aquí el pin número 7, ¿sí? Que es la línea de comunicación serial para aquellos vehículos tanto asiáticos y europeos previos al 2007, más o menos. Todavía nos encontramos muchos vehículos, principalmente en México o en países de Latinoamérica, que tienen la línea de comunicación 7
Y en países como Estados Unidos, pues prácticamente a partir del 2007 en adelante, ya no utilizan los autos, aunque sean europeos o asiáticos, esa línea de comunicación. Ya están estandarizados a utilizar las líneas de CAN bus, que son los pines 6 y 7. Vamos a identificar con osciloscopio y o con un multímetro y una resistencia, la ayuda en una resistencia, si los sistemas están en forma para poderse comunicar. ¿De acuerdo? Bueno, estarán de acuerdo, espero cuando pueda yo probárselos. Ahorita es un acto de fe en ese sentido y solamente quiero agregar en la parte de comunicación que tenemos buses de comunicaciones pasivos o activos, por caracterizarlos de alguna manera. Aquellos pasivos, nosotros cuando tenemos conectado el escáner van a tener información de ida y regreso, ¿sí? Pero en cuanto desconectamos el escáner, esas líneas de comunicación van a dejar de tener información. ¿Por qué? Porque esa línea es exclusivamente hecha para diagnóstico. Sin embargo, hay otro tipo de líneas, principalmente las usó General Motors y Ford en sus inicios de sistema OBD2, en su formato correspondiente a J1850, en buses activos. ¿Qué significa un bus activo? ¿Sí? Significa aquellas líneas de comunicación que aunque no tengamos un sistema de diagnóstico conectado al blog, van a tener información. Quizás a nosotros no nos sirva esa información porque no la sabemos interpretar, pero podemos saber la salud de esas líneas de comunicación. Si no podemos conectar con algún módulo de comunicación, podemos identificar cuál de los módulos podría estar dañado, ¿sí? En función de la modificación de esa línea de comunicación, cuando conectemos, desconectemos o hagamos un puente en ciertos puntos dentro del sistema de red del vehículo. Y posteriormente vino el CAN bus, también es un sistema activo de bus de comunicación, salvo algunas excepciones. Hay algunas marcas como el grupo VAC, que incluye Audi, Seat, Volkswagen, que tienen una compuerta de comunicación. Esta le llamamos gateway. Esta gateway no permite que veamos nada de la información que están compartiendo los demás módulos y me permite hacer solamente la gestión de información para diagnóstico, para que yo pueda accesar a las diferentes computadoras y visualizar a través del diagnóstico el estado de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Esto también lo vamos a aprender en el curso y vamos a hacer prácticas con ellos, mediciones. Esta es una diapositiva en donde les quiero mostrar las diferentes velocidades de transmisión, ¿sí? Las diferentes velocidades de transmisión. En la primera línea de arriba hacia abajo azul es en donde se encuentra más o menos el máximo de comunicación estandarizada para diagnóstico. Sí, estamos hablando de 500 kilobits por segundo que se comunica el sistema CAN bus. De ahí para arriba existen también sistemas de comunicación computadoras, y además hay sistemas de diagnóstico en las diferentes marcas, ahí está mostrado, que ya utilizan para diagnóstico este tipo de sistemas. Son extremadamente rápidos y como consecuencia nos dan infinidad de información. Están optimizados estos sistemas y principalmente va a aquellos vehículos de alta gama. Esta es una topología de red. Esta la utilizo mucho para explicarles cómo se comportan las comunicaciones entre las diferentes computadoras y qué sucede si yo quito un módulo de esta red de comunicación, ¿sí? Hay un módulo, no voy a especificar qué es el MTA, solamente imagínense que es un módulo de control de algo, es el recuadro central. Si yo lo quito, dejo incomunicado los módulos que están mencionados como ECU y BCM. Ya no hay comunicación entre ellas por yo remover un módulo del sistema. Entonces, vamos a una consideración real. Quizás no quito físicamente el módulo, el que se llama MTA, pero quizás tiene una falla ese sistema, ¿sí? Y yo no puedo saber cuál es el problema. Pues un problema es si yo sé la topología, o si yo puedo interpretar la topología, o si yo puedo
medir las comunicaciones entre las diferentes computadoras, identificaré si son capaces de comunicarse entre ellas o no. ¿De acuerdo? Vamos a la parte final, la parte de preguntas y respuestas. Espero que haya generado yo un interés mínimo para que al menos tengan la curiosidad de resolver sus dudas. Podemos resolver algunas dudas de la parte de sensores, pero sí me gustaría, y mediciones, pero sí me gustaría saber si tienen dudas respecto a lo que veremos o no en el curso, para que ustedes tengan la certeza de que el curso es lo que andan buscando. ¿Sí? Yo estoy seguro que les va a servir para algo el curso, pero sería más adecuado que además sea un curso que necesiten y que además estén convencidos que lo van a aprovechar. ¿Por qué? Porque también maximizaremos los tiempos que estaremos invirtiendo. Son 2 días completos prácticamente que nos estaremos viendo, haciendo pruebas y resolviendo problemas usando sus multímetros, osciloscopios y escáneres. Entonces vamos a abrir la sesión de preguntas. Si vamos a dar material. Sí, por ahí alguien pregunta si vamos a dar material. Sí, Jorge, incluso ya Susana nos envió el material. No sé si nos los puedes volver a enviar, Susana, para que puedan tener este material en sus manos, pueden tener esta presentación. Y en el curso específicamente vamos a tener manual impreso, vamos a tener un disco que les va a tener información, incluso la presentación en la cual me voy a apoyar para todo el curso la van a tener disponible en formato electrónico, ya grabado en un disco. Bueno, ojalá, ya vamos a ver, ya nos están pidiendo el curso en varias locaciones, pues yo creo que TTM Automotriz nos ayudará respondiendo esas preguntas. Yo espero que sí, que nos veamos en su ciudad pronto. Y por ahí también preguntan si lo vamos a hacer de manera virtual. Pues yo creo que ya Felipe nos está respondiendo al respecto, espero que sí. La limitante de hacerlo, créanlo, este es un curso que quizás el 70% del material se puede dar de manera virtual y es muy cómodo para todos. Sin embargo, yo quiero que corran el riesgo de hacer una mala interpretación de manera directa y decirles qué es lo que están haciendo mal. Las prácticas las van a hacer ustedes, no las voy a hacer yo. ¿Sí? Yo les voy a explicar la práctica unos 10 minutos, van a hacer la práctica en 20, 30, 40 minutos. Yo voy a supervisar cómo están haciendo las prácticas, ustedes me van a entregar los resultados, van a hacer la interpretación de la información y yo los voy a retroalimentar. Voy a ver quién está haciendo bien el trabajo, quién no lo está haciendo bien para corregir y que ustedes sean capaces no de llevarse la teoría, sino de llevarse ya la práctica, de llevarse la estrategia que yo deseo compartir con ustedes para que hagan buenas mediciones, como consecuencia, diagnósticos. Pregunta, si a DF o a Toluca, ¿cuándo? Y también hay una pregunta de Rafael Solórzano, que dice que al principio mencionaste que se modificaban los parámetros, ¿en qué vehículos se pueden hacer esas modificaciones? ¿De acuerdo? Ya estoy un tanto saturado de preguntas. Vamos a ver cuáles podemos responder. Ok, dijo la modificación de parámetros en los vehículos. Incluso hay una práctica, en el temario debieron de haberlo visto, hay una práctica la cual vamos a hacer. Esa práctica es mover parámetros de un vehículo. La práctica que les sugiero es transformar un sistema Opel y Citronic a sistema manual. No lo vamos a hacer en la parte mecánica, pero sí lo vamos a hacer en la parte de informática, en la parte de comunicaciones, en la parte eléctrica. Les voy a decir los cambios que hay que hacer. Entonces se puede transformar completamente un vehículo. No tenemos el por qué dejar un módulo Isitronic y es inservible, que no tiene una razón de ser todavía en el vehículo, y podemos removerlo y cambiar muchos parámetros, bueno, no muchos, lo suficientes para que ese vehículo quede totalmente configurado como si fuera un vehículo estándar de origen.
hay que llevar los aparatos. Oscar, llévate el aparato que quieras utilizar, y me refiero para medir, en el sentido multímetro, osciloscopio o escáner. El escáner aquel al cual quieras sacarle provecho. Recuerden que las prácticas lo que vamos a hacer es formar grupos en donde tengamos diferentes vehículos y que ustedes directamente hagan el diagnóstico, ¿sí? Con la ayuda de la información y o las técnicas que se les estén compartiendo. La caja que venden para revisar la red es factible para identificar el módulo que no se comunica. No necesariamente. Más bien podemos visualizar si esa red está comunicando. De manera muy general vamos a poder saber si esa línea de comunicación está siendo utilizada. Si estamos seguros que el módulo que no se comunica es el único que utiliza esa línea de comunicación y esa línea de comunicación no funciona, ahí sí podremos concluir que la línea de comunicación es el problema. Entonces, lo que yo les sugeriría en este sentido es aislamos el problema, llevamos la computadora al banco, la alimentamos, le ponemos sus tierras, le ponemos la línea de comunicación y el escáner y podemos identificar si esa computadora es capaz de comunicarse. Hernán, espero que incluso nos podamos poner de acuerdo para llevar el curso a tu país. Aquí preguntas que si los que son de otro país están interesados también en él. Y créelo, comunícate con TTM Automotriz. Ellos podrían gestionar ir a tu país. Necesitamos las condiciones adecuadas. ¿Y cuáles son ellas? Que tengas problemas con los vehículos y que tengas espacio. Creo que tenemos bueno, y la disponibilidad. Entonces creo que es fácil tener estas tres condiciones que te estoy diciendo y podemos ir a tu país a dar este tipo de cursos. Hay muchos cursos que se pueden dar vía virtual. Yo creo, en la parte gráfica son muy capaces nuestros amigos de TTM Automotriz y podríamos estar viendo cómo hacerles llegar la información o cómo esa parte que les digo que es muy importante en la práctica, lo podemos llevar a una parte didáctica en donde también entienda y ustedes pueden reproducirlo en sus diferentes áreas. Hay las dos posibilidades. Oscar, sí, también sería muy útil si me apoyan con herramienta para quitar cualquier sensor, para levantar el vehículo, para remover algún actuador. Por favor, qué bueno que lo preguntas. Como generalmente los cursos se dan en taller, pues tenemos a disposición tanto escáner como herramienta, pero aquí va a ser en las oficinas de TTM Automotriz, que en donde no disponemos de la herramienta, disponemos de los equipos, pero no de la herramienta. Entonces, por favor, lleven herramienta que nos sea de utilidad, se los agradecería mucho. Carlitos, espero que pronto tengamos un 0800, pero podemos usar el Skype. Comunícate con Josué vía correo electrónico o comunícate vía telefónica, que te dé la orientación de cómo utilizar el Skype. No es gratuito, pero es muy económico, más económico que las largas distancias o los teléfonos celulares. Entonces, estaría excelente. Te voy a defensa del soporte técnico Scanator, yo defiendo mucho el soporte técnico que damos nosotros, ¿sí? Es extraordinario, muchos de ustedes ya lo probaron, muchos de ustedes lo aprovechan incluso todos los días, los invito a que también lo exploten. Sé que es muy importante esta parte de la economía de las llamadas, pero también los invito a usar los foros, a utilizar el correo electrónico, a utilizar información que o nos puedan solicitar o nos puedan disponer. ¿Para qué? Para compartirlo. Los foros de Scanator están hechos o están pensados en que hagamos una comunidad que nos ayude a compartir la información. Ángel, respecto a tu problema, aquí
código de falla probablemente nos indica que hay un problema con el CMP. El problema podría no ser el sensor, el problema podría ser la línea, como lo vimos, el problema podría ser la línea de entrada o el pin de entrada de la computadora misma. Entonces, la estrategia de medición nos llevará a resolver cuál es el problema. Si el problema es el sensor, la línea, la alimentación, la computadora. Para eso, en ese sentido, está enfocado u orientado el soporte técnico. Por favor, Ángel, te puedo ayudar específicamente con tu problema. Para todos les voy a poner mi correo electrónico. Si no lo puedo resolver yo, les asignaré a alguien que les pueda auxiliar. ¿Sí? Se les orientará. Entonces ya les envié el correo electrónico, por favor, es aquel que escribí, smdingeniería@gmail.com, aquellos que tengan un problema en específico y que les podamos orientar, ayudar muchas veces. También quiero mencionar lo siguiente: soporte técnico, desearía yo que fuera para resolverle los problemas. El soporte técnico se limita a que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo? Orientándoles cómo usar eficientemente su escáner. La tarea de resolver el problema y la responsabilidad de ustedes, nosotros los orientamos. En algunos casos podemos auxiliarlos dependiendo de nuestro tiempo, dependiendo de cómo arreglemos incluso el soporte técnico. Hay muchas veces que el problema se puede resolver haciendo un diagnóstico de manera remota. Y es muy sencillo, nos conectamos nosotros a su computadora, hacemos el diagnóstico a través del Scanator, porque es de lo que damos soporte nosotros, y les ayudamos a resolver su problema, muchas veces sin que ustedes gestionen nada en el vehículo. Fernando, Scanator funciona con Windows 8, con Windows 7, con Windows Vista, Windows XP. Gracias, Sensor Test. Que tengas buenas noches. Hay todavía información para los que se queden. Todavía tenemos a Norma unos minutos más en la línea. ¿Algún programa de diagramas? Hay muchos. Se me vienen a la mente el Autodata. Se me viene a la mente también el Mitchell On Demand. El Elsawin. Hay un sinfín. Nosotros no los comercializamos, por favor, acérquense a su distribuidor en la parte de herramientas, pregúntenle a TTM Automotriz, que tiene su revista donde vienen ya muchos diagramas de vehículos que utilizamos aquí en México. Quizás para los que no son de México pueden también pedir información para ver cuáles son los vehículos. Algunos vehículos se llaman de otra manera en su país. Quizás mándenos alguna fotografía del vehículo y les podemos resolver si tenemos la información. Les agradezco mucho y bueno, en este momento solamente me resta decirles que fue un placer estar con ustedes. A los que ya están inscritos en el curso, los veo dentro de 8 días, de mañana en 8, en viernes. Recuerden que hay una charla también el jueves respecto a escáneres, también allá en la ciudad de Puebla. Y llévense todas las pilas que tengan, me refiero en energía, su herramienta, sus equipos de diagnóstico y medición. Nos vemos allí en Puebla. Le doy la palabra a Norma. Buenas noches.